Buenas, estimados estudiantes. Continuamos con el estudio de polígonos. Cuarta parte. Fórmulas para hallar ángulos y diagonales de un polígono regular. Esto lo vamos a ver en dos casos. Vamos a ir los ejemplos en dos videos. Los primeros ejemplos los vamos a llamar como caso 2.1. Estos problemas, en este tipo de problemas, nos van a dar una medida y se va a solicitar otra. Entonces se titula, dada una medida, se solicita otra. Recordemos los polígonos regulares. En los cuales los lados miden igual y también sus ángulos internos miden igual. Profesora Rebecca Arce. Veamos el primer ejemplo. Determina el total de diagonales que se pueden trazar en un polígono regular si su ángulo interno mide 108. Entonces, colocamos la fórmula de la medida del ángulo interno, que es 180 por n menos 2 entre n. Esa es la medida que me dan. Y colocamos la fórmula de lo que tengo que hallar. El total de diagonales desde todos los vértices. N por n menos 3 entre 2. Ahora igualo y despejo. Entonces colocamos la fórmula y en lugar de medida ángulo interno ponemos 108. La n que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Y ahora qué haríamos con este 180? Está positivo. Está sumando. Entonces lo paso a estar. Al otro lado al igual. ¿Cuánto da 108 menos 180? Da menos 70. El 72 que está multiplicando lo paso a dividir. Muy bien. Y tenemos como resultado el número de lados. Ahora, para hallar lo solicitado, que es el total de diagonales, coloco la fórmula y sustituyo el valor de la n. Coloco la fórmula, n vale 5, y realizamos el cálculo. Resulta que va a tener 5 diagonales en total. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Continuemos. Ejemplo 2. Determina la medida de un ángulo interno en un polígono regular si su ángulo externo mide 45. Entonces ponemos la fórmula del ángulo externo, que es 360. Luego la fórmula de lo que tengo que hallar, que la medida del ángulo interno es igual a 180 por el minuto. Lo primero que hago cuando tengo un dato y una fórmula, igualo y después. Veamos. Medida del ángulo externo es 45, fórmula de la medida del ángulo externo, y ahora en lugar de ángulo externo pongo 45. Y tengo una igualdad con una sola incógnita. Entonces, la n que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahora, para dejar la n sola, el 45 que está multiplicando y se obtiene como resultado n igual a 8. Ahora, hallemos la medida del ángulo interno. ¿Qué tengo que hacer? Coloco la fórmula y sustituyo el valor de n. Y me da como resultado que la medida del ángulo interno es 135. Vemos acá el octágono y los ángulos internos se forman con dos lados consecutivos. Muy bien, continuemos. Tercer ejemplo.
¿Cuál es la medida de un ángulo interno de un polígono regular? Si la suma de la medida de sus ángulos internos da como resultado 1440. Ponemos la fórmula de la suma de medidas de los ángulos internos. Este símbolo significa la sumatoria de las medidas de los ángulos internos es igual a 80 por n menos. Coloco la fórmula de la medida de un ángulo interno, que es la misma fórmula, pero divido entre n. Ahora voy a igualar el dato que me dan a la fórmula. Vamos a despejar el valor de n. Aquí nos queda en términos de una sola incógnita. El 180 que está afuera lo distribuyo. Está multiplicando, multiplica n, lo cual da 180n, y multiplica 2, lo cual da menos. ¿Cómo voy dejando sola la n? Este 360 está restando, pasa al otro lado a sumar. Muy bien. Esto ponemos el resultado y de una vez el 180 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces 1440 más 360, 1800. Entre 180 da como resultado 10. Entonces el número de lados es 10. Ahora, para hallar el valor de la medida del ángulo interno, pongo la fórmula y sustituyo. Pongo la fórmula, sustituimos la n. ¿Cuánto da? Da 144. Esa es la medida del ángulo interno. Recuerden que un ángulo interno se forma con dos lados consecutivos. Los ángulos internos miden 140. Gracias. Continuamos en otro video.